Está oscuro y no puedes ver nada. Hay baba por todas partes. El suelo es blando y se mueve. Intentas orientarte sintiendo las paredes móviles a tu alrededor. Después de un rato, escuchas unos gritos de dolor a lo lejos. Pides ayuda, pero nadie responde. Eres el capitán de un barco y acabas de ser tragado por el poderoso Kraken. Sigues dando tumbos sin saber si vas en la dirección correcta. Los gritos son cada vez más fuertes. Es solo cuestión de tiempo antes de que veas a alguien. Cuando das el siguiente paso, un gran trozo de madera pasa zumbando junto a ti y casi te derriba. Ese trozo de madera era del barco que se tragó el Kraken. También se tragó viva a toda la tripulación, por lo que debían estar en algún lugar dentro del vientre de la bestia. Continúa siguiendo los gritos. Te llevan por otro camino que parece un esófago. Agarras un trozo de madera y avanzas por el interior viscoso. Está oscuro, así que arrancas un trozo de tela de tu camisa, lo envuelves alrededor de una tabla grande y le prendes fuego. Esta antorcha improvisada te permite ver a dónde vas con más detalle. Puedes ver las grandes venas bombeando adentro. Más de 3 personas podrían pasar a través cada una de ellas. Después de un tiempo, comienzas a ver más escombros de tu barco, incluidos los tesoros que habías descubierto y guardado en el fondo. Pero ahora, esas enormes pilas de oro no valen nada, y buscas a tus compañeros de tripulación en este interior oscuro y maloliente. Llegas a un lugar donde parece haber varios túneles alrededor, cada uno de los cuales conduce a un punto diferente. Sabes que es imposible volver a salir de la boca, así que adentrarte es la única solución. Decides seguir tu instinto y optar por el túnel más pequeño, que está cubierto de baba y otros líquidos. Apagas la antorcha y la guardas para usarla más tarde. Avanzas y te quedas atascado por un tiempo. El Kraken sigue nadando, pero parece estar tomando un descanso y se detiene. Las venas gigantes y los vasos sanguíneos se vuelven más lentos y el túnel de carne por el que te arrastras se vuelve más ancho. Antes de que te des cuenta, estás cayendo en picada por el gran pozo hasta llegar a una piscina con líquido. En el momento en que te salpica, comienzas a sentir que el ácido quema tu ropa. Estás en uno de los estómagos del Kraken. Te quitas la camisa y remas en una tabla, moviéndote a través del lago ácido. Puedes ver más piezas rotas de tu barco esparcidas por ahí. De la nada, el Kraken entra en acción y comienza a nadar rápidamente. No tienes más remedio que aferrarte a la tabla y mantenerte a flote sin que te entre ácido en los ojos. Lo cierras. Ahora eres arrojado más abajo en el estómago, donde está ocurriendo la digestión. Aquí, el ácido es aún más fuerte y derrite todo lo que contiene. El olor es atroz y no puedes encontrar la manera de salir. Pero en la distancia, ves a algunos de los miembros de tu tripulación varados en medio de una pequeña isla estomacal. Ves algunos tiburones que aún no han sido digeridos todavía nadando. No hay nada que puedas hacer en este momento, excepto tratar de llegar a los miembros de tu tripulación. Te subes a otro trozo de madera y remas hacia ellos. Esta vez el ácido del estómago está derritiendo la madera. Afortunadamente, alguien de tu tripulación te arroja otra tabla, así que saltas encima y remas hasta ellos. Llegas a una superficie. Todos están felices de verte. Intentan encontrar una salida, pero todas están cubiertas de ácido. Se filtra más agua junto con muchos animales marinos. Los niveles de ácido están aumentando y todos se apiñan. Después de un tiempo, el Kraken se traga una gran ballena jorobada que se agita en el agua ácida. Está molestando al Kraken, por lo que comienza a moverse, arrojando a todos. Tú, junto con muchos otros, aterrizan sobre la ballena y se aferran a ella con fuerza. Parece que el Kraken quiere eliminar a la ballena de alguna manera. Las paredes internas del estómago se contraen hasta que se encoge lo suficiente como para dejar salir a la ballena. Tú y los miembros de tu tripulación se siguen aferrando a ella, pero no es fácil. Finalmente el Kraken escupe a la ballena y nada hasta el fondo del océano. El nuevo desafío es nadar hasta la superficie para respirar. La ballena te empuja a ti y a todos los demás hacia arriba.
De no haber sido por eso, nadie habría llegado a la superficie para tomar algo de oxígeno. No sabes dónde estás. Algunos de tus compañeros de tripulación se agarran a piezas sueltas de tu barco para mantenerse a flote. Nadas hacia una y subes. El sol está empezando a ponerse. No hay nada a la vista. La tripulación siente frío y hambre. Lo peor de todo es que es hora de comer para los tiburones. Todo el mundo se sube a sus tablas para mantenerse fuera del agua. Antes de que te des cuenta, unas aletas de tiburón comienzan a aparecer por todas partes. No hay nada que hacer excepto sobrevivir la noche. Llega el día siguiente. Nadie ha logrado dormir. Todos deciden juntar todas las tablas y remar hacia el sol. Mientras las personas debaten sobre otras posibles direcciones, todo el equipo escucha tu última palabra. El sol es abrasador y la energía de todos es baja. No hay agua dulce para beber. Nadie puede atrapar peces para comer. Todavía existe la amenaza cada vez mayor de los tiburones y el kraken. Uno de los miembros de tu tripulación ve en la distancia algo que parece ser una isla. Todos se animan, se abrazan y reman hasta allí. Después de unas horas, llegan a la isla y metes las manos en la arena. Alguien corre mientras otros abrazan la arena y las palmeras. Pero por alguna razón, algo parece estar mal. Algunos pájaros están volando alrededor. Ellos no les tienen miedo. Todos se trasladan al centro de la isla para descubrir si alguien ha estado aquí antes. Una pequeña fogata se encuentra en el medio de la isla, pero no hay señales de personas en ninguna parte. La isla es demasiado pequeña para tener residentes. No parece haber otras señales además de la fogata de que alguien la haya visitado alguna vez. Después de un tiempo, la isla comienza a moverse. Todos trepan a un árbol y el agua cubre la isla. En la distancia, ves una gran figura emerger del océano y girar hacia ti. Es una tortuga marina gigante. Estuviste en la espalda de una tortuga marina gigante todo este tiempo. Se mueve con gracia por el agua y se detiene después de un par de horas. Los tripulantes construyen unas chozas y encienden una fogata para cocinar algo y dormir cómodamente. Miras a lo lejos, al cielo nocturno con las estrellas poblando el horizonte. Te subes al árbol más alto para descansar y tener un poco de paz. A lo lejos, ves al kraken nadando y acercándose a la tortuga. Pero comparado con ella, el kraken es solo del tamaño de un zapato en comparación con una persona. Al día siguiente, caminas y descubres el resto de la isla de la tortuga. Algunos animales únicos que nunca habías visto antes viven aquí. Algunas de las aves más exóticas están volando y los animales no parecen percibirte como una amenaza. Llegas a la cima de una montaña cubierta de árboles y enredaderas para tener una buena vista de la isla. Tienes una vista panorámica de todo y descubres que hay un gran agujero en el suelo justo debajo de ti y ves lo que parecen ser herramientas de excavación dejadas por otros exploradores. Reúnes a tu tripulación y van hacia el agujero. Lo primero que sientes es algo de pesadez alrededor de tu cuerpo, como si estuvieras durmiendo debajo de una manta suave pero pesada. Se siente bien y te sientes demasiado perezoso para hacer cualquier cosa. Afortunadamente reúnes la fuerza suficiente para mover esa manta. Abres los ojos y es raro. Estás rodeado por un resplandor azul. Quieres frotarte los ojos, pero descubres que tienes tentáculos en lugar de manos. ¿Qué tal si nos saltamos la parte en la que estás aterrorizado y no puedes creer que te has convertido en el kraken? Después de un par de días de horror existencial, pánico y locura total, finalmente te calmas. Ahora averigüemos cómo es ser el monstruo marino más aterrador. Entonces, esa manta pesada es la presión del agua. Es colosal en la profundidad donde te escondes. Pocos seres vivos pueden resistirla. Pon un automóvil de pasajeros allí y explotará bajo el gran peso del agua. Pero tú eres el kraken. Eres más poderoso que cualquier coche. Tu cuerpo no colapsa en tales condiciones. Tu piel gruesa y elástica puede soportar cualquier presión y los músculos fuertes te permiten moverte libremente. Y aquí está la cosa con el brillo azul. Estás tan profundo que la luz del sol casi no penetra aquí. Es difícil saber dónde está arriba y abajo debido a la presión del agua. Pero afortunadamente tienes ojos enormes que, como las lentes de un telescopio, captan la luz que proviene de la superficie. Una persona ordinaria no puede ver nada excepto oscuridad a esta profundidad.
Pero tú tienes algo así como un dispositivo de visión nocturna integrado en tus ojos, por lo que ves este brillo azul. No hay casi nada a esta profundidad. Es solo un vacío interminable y pesado. Puedes ver algunos peces y restos de barcos hundidos. Las criaturas marinas que ves aquí son bastante inusuales. Son los pejes sapo y todo tipo de calamares transparentes. Ahora que lo pienso, los calamares gigantes son tus únicos amigos aquí, y eres como un rey para ellos. En general, pasar el rato cerca del fondo del océano es bastante aburrido. Duermes y comes, y eso es todo. Deberías nadar más alto para obtener más bocadillos. Te elevas y el agua a tu alrededor se vuelve más brillante. Cada vez llega más luz solar a este lugar. Y finalmente, ves a otros habitantes del océano. Las tortugas, los tiburones, las medusas, los pulpos y las rayas se alejan tan pronto como te notan. Todos ellos excepto las medusas. A ellas no les importa. Buscas un lugar para comer y notas un banco de peces. Genial, aquí está el almuerzo. Delicioso. Después de comer, te quedas allí, asustando a los peces y delfines, solo por diversión. Te gusta la forma en que puedes controlar tus tentáculos. Tienes 10 de ellos, es imposible expresar con palabras lo que sientes. Pero imagina que los dedos de tus manos se han vuelto enormes, como tacos de billar. Y es increíble. Puedes extender tus tentáculos para que sean tan largos como un Boeing de pasajeros. Además, tienes ventosas en ellos. Puedes agarrar cualquier cosa con tanta fuerza que ninguna criatura se te escapará. Gracias a los tentáculos, nadas rápido. Primero los mueves en diferentes direcciones. Luego los presionas juntos, impulsándote hacia adelante. Las fuertes corrientes de agua que creas empujan a todos los peces a un lado. Notas una ballena azul. Es el mamífero más grande del mundo. Pero a tu lado, parece un cachorro. Así que nadas, comes, asustas a los peces y otras criaturas marinas, y eso es todo. Tu vida es un poco aburrida. ¿Y cuánto durará? ¿100 años? ¿1000? Quieres divertirte un poco, así que nadas hasta la superficie y casi te ciega la brillante luz del sol. Intentas acostumbrarte. El agua está tranquila, no hay viento. Miras a tu alrededor y notas un pequeño punto adelante. ¡Wow! Es un gran barco pesquero de madera, con velas. Finalmente te divertirás un poco. No puedes esperar a ver a la gente y contarles sobre ti. Así que vas nadando felizmente hacia él. Pero si alguien te estuviera mirando, probablemente te verías bastante aterrador. Te quedas atrapado en una red de pesca. Es delgada, por lo que se rompe fácilmente, y sales a la superficie. La gente en la cubierta está aterrorizada. Gritan y corren en diferentes direcciones. Hola chicos, ¿a dónde van? Solo quiero pasar el rato con ustedes. Parecen tan pequeños. Los pescadores te lanzan arpones y hachas, pero no sientes ningún dolor. Pones un tentáculo en la cubierta de madera y accidentalmente la rompes. Todo el barco es frágil, como una caja de cerillas. Ok, es mejor no tocarlo. Te das la vuelta y accidentalmente volteas el barco. Todas las personas que estaban a bordo están ahora en el agua. Afortunadamente tienes suficientes tentáculos para salvarlos a todos. Atrapas a los pescadores y ves el horror en sus ojos. Alguien incluso se desmaya. Vuelves a poner el barco en el agua y ayudas a la gente a regresar a la cubierta. Luego alejas el bote y nadas hacia la tierra. Pero decides no mostrarte a la gente en la orilla. Esos marineros que salvaste les contarán a todos cómo sobrevivieron al encontrarse con un monstruo gigante. Todos hablarán de lo terrible que eres, pero nadie mencionará que también lo salvaste. ¡Ah, qué injusto! Regresas a las profundidades del océano y te duermes. Unos sonidos extraños te despiertan. Es como el agua que gotea de un grifo en un fregadero. Abres los ojos y ves destellos débiles a tu alrededor. ¡Oh, eso es interesante! Nadas hacia arriba y te das cuenta de que se ha desatado una tormenta. Parece bastante severa. El cielo es negro y las olas son enormes. Notas un gran barco navegando entre este caos. Este barco es diferente al que has visto antes. Está hecho de hierro y no tiene velas porque es un carguero moderno. Parece que has estado dormido durante un par de cientos de años. Las personas a bordo te notan y disparan una señal de bengala. Una luz roja brillante te ciega. Extiendes tus tentáculos y accidentalmente empujas el barco. Es pesado y no se voltea. Parece que la tecnología se estaba desarrollando mientras dormías. La tormenta se hace más fuerte. El barco se balancea de lado a lado. Intentas sujetarlo con tus tentáculos, pero eso asusta a la gente a bordo. Gritan y entiendes su reacción.
Un monstruo colosal ha salido de las profundidades negras y se ha apoderado de su barco. Es desagradable ver que te tienen miedo, así que decides alejarte. Ofendido, te escondes cerca del fondo del océano. Resulta que no es muy divertido ser el Kraken. Solo puedes pasar el rato con los peces, pero no pueden hablar. La gente te tiene miedo y no quieres que se sientan incómodos. Te sientes tan solo en este mundo. Comes tu almuerzo y vuelves a dormir. «Oye, señor Kraken, ¿puedes oírme?», dice una voz. Te despiertas y te estremeces aterrorizado. ¿Quién dijo eso? ¿Eran ciertas todas las historias sobre el holandés errante? ¿Acabas de escuchar a un fantasma hablándote? Entiendo que estés confundido, señor Kraken, pero nada hasta la superficie y lo descubrirás todo. Unos minutos más tarde sales del agua y ves un enorme barco volador. Está flotando justo encima del agua. Pero lo más fantástico es que la gente en la cubierta no te tiene miedo. Te miran con interés e incluso con cierta simpatía. Notas a un hombre con un casco extraño entre ellos. «Hola, soy yo hablando contigo gracias a este dispositivo de telepatía. Tú también puedes pensar algo y te escucharé». Es el siglo XXIV. La gente ha inventado tecnologías para comunicarse con animales y peces. Descubrieron que casi todas las criaturas no tienen pensamientos y viven siguiendo sus instintos. Pero luego, la gente detectó cierta actividad cerebral proveniente de las profundidades del océano. Te descubrieron. Parece ser uno de los seres más inteligentes del planeta. Y la gente está muy interesada en comunicarse contigo. Finalmente, los siglos de tu soledad han terminado. El cielo está ardiendo. Los océanos del mundo están echando espuma. Truenos y relámpagos sacuden el aire. Dos de los monstruos más terribles y poderosos chocan en un duelo. Un presagio del fin del mundo. La simple vista de este monstruo puede volver loco a cualquiera. El grandioso y atroz Cthulhu. Y el calamar más grande del planeta está luchando contra él. Una bestia que no conoce el miedo, porque es el miedo mismo. La causa de 1000 naufragios, el poderoso y horrible Kraken. Que comience la pelea más épica de la historia del universo. Estás en un barco de pesca navegando en un océano tranquilo. El agua es cristalina y no hay viento. El mar se funde con el horizonte. La tierra no es visible y te sientes libre. Miras por el costado del bote y notas algo extraño en el agua. Estás flotando en el centro de una gran mancha negra, rodeado por un amplio campo verde. ¿Qué es eso? ¿Aceite derramado en el agua que adquirió un tono extraño? Entonces, ¿por qué es tan perfectamente redondo? De repente te das cuenta de lo que es, y la sangre se congela en tus venas. El círculo negro es la pupila en el centro de un enorme ojo verde. Lo que está mirándote directamente desde el agua en este momento es tan grande que tu barco parece una mancha junto a él. Es el Kraken. Pero no te preocupes, el monstruo no está interesado en una presa pequeña como tú. El Kraken ha estado hundiendo barcos durante siglos y nunca encontró una resistencia decente. Hay miles de barcos tirados en el fondo marino, pero ¿de qué sirven? El Kraken anhela un desafío real, pero no puede encontrarlo. El mamífero más grande de la Tierra es la ballena azul, que no es más que un pez dorado como mascota para el Kraken. Incluso un megalodón podría perder fácilmente ante esta bestia con tentáculos en una batalla. ¿Quizá buscar algún gran monstruo en el fondo de la fosa de las Marianas? No, la presión es demasiado alta y casi no hay nada viviendo ahí. Pero entonces, el Kraken tiene una idea. Va al lugar más remoto de la Tierra. Un sitio poco visitado y explorado. Este lugar se llama Punto Nemo. Aquí, muy por debajo de la superficie del océano, se encuentra la antigua ciudad de R'lyeh, construida mucho antes de la aparición de los humanos, y en medio de las ruinas adormecidas, el enorme y poderoso Cthulhu está soñando. Este antiguo semidios ha estado descansando aquí durante cientos de milenios. Todo este tiempo, Cthulhu ha estado esperando su hora para causar estragos en la Tierra. Está durmiendo, pero incluso en sus sueños se comunica con miembros de su propio culto.
Utiliza la telepatía para meterse en sus mentes y hacer que hagan cosas atroces. Pero de repente, el sueño de Cthulhu se interrumpe. ¿Quién se atreve a despertarlo con tanta rudeza? Abre sus enojados ojos rojos cubiertos de algas y ve un enorme calamar frente a él. El Kraken finalmente ha encontrado un oponente digno. Inmediatamente se lanza sobre Cthulhu y envuelve sus tentáculos alrededor de la cabeza del monstruo. Empieza la batalla. Cthulhu se aleja pesadamente del lecho marino y se precipita a la superficie arrastrando al Kraken con él. Dos monstruos gigantes, más grandes que los rascacielos más altos, emergen del agua. El mar está embravecido y las nubes se acumulan sobre el campo de batalla. Enfurecido, Cthulhu golpea al Kraken, pero no parece sentir nada. Relámpagos caen de las nubes negras y agitadas. Cthulhu intenta arrancarse el Kraken, pero los tentáculos del calamar agarran firmemente al monstruo verde. Mientras tanto, te diriges al punto Nemo para ver cómo se desarrolla la batalla. Necesitas navegar desde la costa de Chile, y ahí están sucediendo cosas extrañas ahora mismo. Cientos de marineros están subiendo a bordo de decenas de barcos. Hay embarcaciones de pesca ordinarias, así como barcos de la Armada fuertemente cargados. Cuando le preguntas a alguien a dónde van todas estas personas, todas te miran con tristeza y responden: hacia la eternidad. El Kraken está tomando la delantera y Cthulhu pide ayuda a sus seguidores. Espera que los barcos puedan ayudar a derrotar al enemigo, pero pasarán 2 días antes de que llegue el primero de ellos desde tierra. Cthulhu finalmente arranca el Kraken y lo arroja al agua. El calamar ataca de nuevo, pero Cthulhu lo agarra con sus tentáculos y lo levanta por encima de su cabeza. Un rayo golpea al Kraken, pero no es más que una chispa para el monstruo gigante. Al mismo tiempo, los marineros en trance se paran en las cubiertas y miran en dirección al campo de batalla. Por la noche, se duermen y ven el mismo sueño sobre la antigua ciudad de R'lyeh. En el centro hay una capilla retorcida y en el interior, Cthulhu se sienta en su trono, llamando a sus seguidores. Día y noche y día, los monstruos luchan entre sí con sus últimas fuerzas. Y por fin, pequeños puntos se juntan a su alrededor. Han llegado los barcos, están listos para atacar al Kraken, y Cthulhu les da una orden mental. Pero el Kraken tiene su propio as bajo la manga. No había hundido barcos solo por diversión. Muy a menudo salvó a miles de criaturas marinas atrapadas en redes de pesca, y ahora ellas y sus descendientes de todo el océano vienen a ayudar al Kraken. Pulpos enormes, ballenas gigantes, grandes tiburones blancos, anguilas eléctricas. Todos están atacando a los barcos enemigos. Las ballenas chocan con los submarinos y las anguilas apagan los motores de los vehículos con sus descargas eléctricas. De repente, el Kraken se sumerge en el agua. ¿Se rindió? ¿Se asustó? No es probable. Cthulhu mira hacia el océano y espera que el calamar ataque. El Kraken nada debajo de la gente y los peces que luchan. Comienza a torcer sus tentáculos, creando un enorme remolino. Los barcos están condenados ahora y Cthulhu solo puede confiar en sí mismo. El Kraken es una criatura poderosa, pero después de todo es un animal, mientras que Cthulhu es increíblemente inteligente, aunque malévolo. Entiende que el Kraken es un monstruo marino y puede ser derrotado una vez en tierra. El rugido de Cthulhu sacude los cielos. Los relámpagos caen sobre el océano. El agua empieza a hervir. La antigua ciudad de R'lyeh se levanta desde el fondo del mar. El Kraken no puede escapar aquí. Necesita agua. El calamar lucha contra Cthulhu con lo último de su fuerza, pero sin su elemento, pierde rápidamente. Cthulhu sale victorioso. Ahora, al despertar, destruirá el resto del mundo, como se predijo. Pero la pelea no pudo pasar desapercibida. Gracias a los datos satelitales, el mundo ya sabe lo que sucedió y se ha elaborado un plan para acabar con el antiguo monstruo en caso de que gane. Los aviones de combate entran en escena y atacan a Cthulhu. El monstruo alza los brazos al cielo. Las nubes se acumulan a su alrededor. Una descarga eléctrica brilla en las nubes y la electricidad desaparece a pocos cientos de kilómetros, incluidos los componentes eléctricos a bordo de los aviones. Están cayendo al agua.
No hay forma de derrotar a la bestia mítica. Pero, ¿qué es eso? Los satélites caen repentinamente del cielo en docenas. Cthulhu no sabía que Punto Nemo es el vertedero de desechos espaciales. Dado que este es el sitio más alejado de la Tierra, es seguro dejar caer los satélites inactivos aquí. En este momento, cientos de ellos están cayendo sobre la antigua ciudad y bombardeando al monstruo. Desorientado por el asalto repentino, Cthulhu se retira bajo el agua junto con su ciudad. En ese momento, decide volver a dormir durante otros 1000 años y esperar un momento perfecto para acabar con el mundo. La capacidad de control mental de Cthulhu hizo que todos los testigos de la batalla olvidaran lo que vieron. La humanidad vuelve a desconocer los peligros de las profundidades. Cthulhu no quiere que la gente esté lista para su despertar. Si ingresas estas coordenadas en el GPS, verás dónde está el Punto Nemo. En 1997, los oceanógrafos grabaron un sonido misterioso de las profundidades del mar. Fue llamado Bloop y puede encontrarse fácilmente en Internet. Este evento llevó a muchas personas a creer en la existencia de Cthulhu, pero el pánico no duró mucho. Resultó que el Bloop era el sonido de un glaciar partiéndose. O quizás fue Cthulhu quien hizo que la gente pensara de esa manera. ¿Quién sabe? Era solo un par de horas antes de la medianoche. Parte de los 2.200 pasajeros de un gran y lujoso transatlántico seguían de fiesta en los hermosos salones de primera clase. El resto dormía en sus camas, algunos de ellos en espaciosos camarotes llenos de pinturas y decorados con ornamentos tallados. Otros en pequeños cuartos por debajo del nivel del mar. Todas esas personas tenían una sola cosa en común. En esa fría noche de abril, se dirigían de Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. El barco se llamaba Titanic, y en ese momento se consideraba inundible. Al inicio del viaje, el transatlántico casi choca con el barco de vapor Nueva York. Por suerte, el Titanic logró pasar el otro buque con algunos metros de sobra. Un suspiro de alivio común escapó de los pasajeros que llenaban las cubiertas. No imaginaban lo que les esperaba en un futuro cercano. Varios días después, cuando el barco ya estaba en el Océano Atlántico Norte, a 595 kilómetros de Terranova, ocurrió lo impensable. Cerca de las 11:40 p.m. del 14 de abril, los que aún estaban despiertos fueron derribados por una misteriosa y poderosa fuerza. Los pasajeros que ya estaban en sus camas fueron catapultados al suelo. Gritos y confusión total. Meses antes de que ocurriera el desastre, un enorme trozo de hielo se había desprendido de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Estaba hecho de nieve que cayó hace unos 100.000 años, cuando los mamuts todavía vagaban por el planeta. Cuando el iceberg comenzó su viaje, era algo enorme, casi 518 metros de largo. También pesaba 75 millones de toneladas, pero luego flotó mucho más al sur de lo normal, justo en el área que el Titanic debía cruzar en su camino a Norteamérica. Incluso al derretirse en el agua durante meses, todavía tenía un impresionante peso de 1.5 millones de toneladas. Su parte superior se elevaba sobre el agua por casi 30 metros. Aún así, parecía inofensivo junto al enorme transatlántico, pero solo a primera vista. Lo que la gente vio fue solo una pequeña porción de un enorme trozo de hielo. La mayor parte de cualquier iceberg se esconde bajo la superficie, con solo una décima parte visible sobre el agua. El iceberg del Titanic no fue una excepción. Desde el momento en que el barco chocó con él, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, se estrelló contra el hielo, rompiendo al menos 5 de los compartimientos del casco. Estos inmediatamente comenzaron a llenarse de agua, inundando luego cada una de las cámaras sucesivas. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, elevando el lado trasero casi verticalmente en el aire, y luego con un rugido ensordecedor, el revestimiento se rompió por la mitad y el resto es historia. Pero, ¿qué tal si lo que sabemos sobre el desastre no es verdad? ¿Y si el barco no hubiera sido destrozado por un iceberg? ¿Y si algo más peligroso y mucho más vivo hubiese sido lo que hundió al Titanic? Lejos, muy por debajo de la superficie, en las oscuras profundidades del océano, una sombra acecha. Imagina una enorme criatura, redonda, plana y llena de brazos, o mejor dicho, poderosos tentáculos. Se asemeja a un calamar o pulpo gigante, pero mucho, mucho más grande. Sus descripciones van desde tan largo como 10 naves a 2,4 kilómetros de largo.
Se rumorea que los desafortunados marineros a veces confunden al monstruo marino con una isla, pero en lugar de pisar tierra firme, son arrastrados al océano. Esta gente conoció al Kraken, una criatura legendaria temida por todos los que emprenden un viaje por mar. Normalmente el Kraken frecuenta los mares de las costas de Noruega, a través de Islandia y hasta Groenlandia. ¿Quién sabe qué ha llevado a la bestia más allá de su hogar? Las aguas del Atlántico Norte son igual de frías y la criatura se siente bien y curiosa. En cuanto nota el Titanic, el barco no tiene oportunidad de escapar de su atención. Está oscuro, por eso los que están en el transatlántico no advierten las primeras señales de alarma. El agua alrededor del barco comienza a burbujear. Si prestas atención, puedes oír bizarros sonidos de gorjeo. Si observas fijamente, podrás ver miles de peces y medusas subiendo a la superficie. Sienten que hay algo abajo. Pero incluso si alguien en el Titanic notara esa agitada actividad, no tendría tiempo de salir del camino de la horrible bestia. Su enorme tamaño y sus tentáculos súper largos y fuertes la convierten en un depredador del que no es posible escapar. Un niño de 9 años parado en la cubierta no sabe nada del monstruo marino. Solo está observando incontables pequeñas islas que surgen del mar muy, muy lentamente. El pequeño no entiende por qué, pero toda la sangre de su cuerpo se enfría de repente. Cientos de pequeños peces saltan en el agua entre esos montones de arena. Pero pronto ruedan hacia el océano, por los lados de la enorme cosa. Varias puntas afiladas aparecen sobre la superficie. El intrigado muchacho cree que parecen cuernos. Siguen creciendo en grosor, cuanto más alto se elevan. Pronto, se alzarán sobre el enorme Titanic, empequeñeciendo el barco. Esos cuernos son los temidos brazos del Kraken. El chico está paralizado por el miedo, pero luego ve el ojo del monstruo. Es tan grande como un elefante. Hace que el niño entre en razón y se aleje corriendo, gritando como si no hubiera un mañana. Sus gritos atraen a la gente. Se reúnen a lo largo de la orilla del barco tratando de ver qué es lo que asusta tanto al pequeño, y entonces lo ven. Primero uno, y luego más pasajeros y miembros de la tripulación se inclinan sobre la barandilla para ver mejor. No están siendo descuidados, solo están en estado de shock. Sin duda, es difícil creer lo que ven tus ojos cuando te dicen que una terrible bestia está a punto de atacar el barco en el que estás. Además está oscuro y nadie puede ver claramente lo que es esa enorme sombra oscura. Pero los siguientes minutos demuestran que no es un espejismo. De pronto, la criatura levanta uno de sus monstruosos brazos y lo estira hacia la nave. Bien podría ser más largo que todo el casco del transatlántico. Algunas personas gritan y se desmayan. Otras parecen estar igual de aterrorizadas. Los que han logrado mantener la cabeza fría recogen a los niños y corren a refugiarse. Es entonces cuando el primer poderoso golpe sacude el barco. El Kraken ya esperó suficiente, está listo para actuar. El pánico envuelve a la gente a bordo del Titanic, corriendo sin rumbo y gritando. Crean un caos que hace que la bestia se interese aún más. Normalmente el monstruo solo quiere tranquilidad. Descansa en las profundidades del fondo del océano, usando sus largos tentáculos para atarse al fondo y cazar perezosamente su comida. Solo sube a la superficie cuando el clima es inusualmente cálido o cuando es perturbado. El Titanic probablemente es demasiado grande y ruidoso, lo que sacó a la criatura de su sueño. Cuando la bestia llega a la superficie y ve el enorme barco reluciente, vaya, la criatura queda encantada. Levanta uno de sus tentáculos para tocar la inusual construcción. El material es duro, y la bestia se pregunta si la cosa se romperá cuando sea apretada. Sin esperar mucho tiempo, envuelve varios brazos alrededor de la nave e intenta aplastarla. Pequeñas criaturas que se agitan, que caen por la borda y hacen molestos ruidos agudos, empiezan a irritar al Kraken. Está enojándose. Aligerando su agarre, el monstruo da varias vueltas al Titanic, preparándose para el próximo ataque. Esta vez, el golpe es mucho más fuerte. Dobla el metal y lo hace frágil. Un movimiento más de un hábil tentáculo y el barco comenzará a llenarse de agua. El Kraken se retira, como si quisiera disfrutar de los resultados de sus esfuerzos, pero luego se da cuenta de que la nave trata de acelerar en un inútil intento de poner distancia con el monstruo. La gente a bordo del Titanic da un suspiro de alivio. La bestia no está a la vista. Pocos saben que el Kraken nunca deja escapar sus juguetes. El barco comienza a disminuir la velocidad. Su parte trasera está levantándose lentamente
y la delantera se hunde bajo el agua. Los pasajeros y miembros de la tripulación caen sobre las cubiertas. La mayoría de ellos están demasiado asustados para hacer un sonido. Por eso todo ocurre en casi un completo y espeluznante silencio, hasta que el barco se rompe en dos partes por su propio peso. El impacto es tan poderoso que incluso asusta al Kraken. Espantada, la bestia se sumerge de nuevo en el agua, creando un enorme remolino hirviente en ese lugar. La succión arrastra el resto del Titanic a las profundidades del océano. Sin embargo, lo más trágico aquí, el Kraken ni siquiera está interesado en la gente a bordo del barco. La criatura se contenta con masticar peces, no necesita presas más grandes. Es la curiosidad del animal lo que lleva al enorme barco al fondo. ¿Tiene el majestuoso transatlántico alguna esperanza? Creo que sabes la respuesta. El Kraken es un calamar colosal, un monstruo marino legendario, el trozo de calamar más grande que hayas visto. Y si este monstruo hubiera existido, el mundo habría cambiado más de lo que podrías imaginar. El Kraken tiene tentáculos poderosos, músculos sólidos con ventosas. Es imposible escapar. El Kraken puede romper un barco por la mitad o simplemente hundirlo en las profundidades. Pero lo peor del Kraken es su tamaño. Según las viejas historias de los marineros, el Kraken alcanzaba los 1500 metros de largo. Eso es casi como 10 campos de fútbol. Oye, quizás el Kraken pueda jugar al fútbol. Las leyendas de Kraken decían que el monstruo era tan gigante que los marineros lo confundían con una isla pequeña. En siglos pasados, habría sido imposible derrotar a una bestia así. Si el Kraken existiera en realidad, podría haber tenido descendencia. Sí, en todos los océanos del mundo habría monstruos gigantes que podrían hundir cualquier barco. Es poco probable que el Kraken tuviera competidores en su hábitat, por lo que su población crecería con fuerza. Dado que el Kraken sería enorme, necesitaría mucha comida, por lo que la población de otros animales marinos grandes disminuiría significativamente. Las ballenas azules, los grandes tiburones blancos, otros calamares gigantes, todas las grandes criaturas marinas estarían en peligro de extinción. Muchas personas morirían de hambre debido a la reducción de peces grandes en el océano. Las economías urbanas que dependen de la pesca estarían en declive. Los precios de los peces pequeños en todo el mundo incrementarían porque no sería seguro pescar. Para derrotar al Kraken, necesitarías armas poderosas, pero el monstruo sería difícil de atrapar. El Kraken pertenece al género de los cefalópodos. Esta especie incluye calamares y pulpos, algunas de las criaturas más inteligentes del planeta. El Kraken sería un cazador experto y nunca lucharía al aire libre. Entonces, ¿qué podrías hacer? No podrías rastrear el Kraken porque se acerca desde las profundidades, no desde la superficie, aunque podrías notar que el monstruo está en algún lugar cercano si salen muchos peces. Cuando el Kraken nada, asusta a todos los peces de los alrededores, pero puede que ya sea demasiado tarde. Un enorme tentáculo emergiría del agua, parecido a una alta torre. Esta torre caería sobre la cubierta del barco, rompiéndola. Los marineros gritarían y correrían. El Kraken daría un segundo golpe y el barco casi se volcaría. A continuación, el Kraken envolvería sus tentáculos gigantes alrededor del barco y lo tiraría hacia el fondo. ¡Oh, rayos! ¿Y si los marineros logran desprender el barco de los tentáculos de este monstruo? Y con la ayuda de poderosas armas, la tripulación del barco contraataca. El Kraken se retiraría bajo el agua, herido y enojado. Parecería que la batalla ha terminado, pero aquí viene lo peor. Se forma un remolino al lado del barco. Gracias a su considerable peso, cuando el Kraken se sumerge, crea un remolino detrás de él, como un desagüe en una bañera gigante. Este remolino succiona el barco. La batalla con el Kraken está perdida. Bueno, eso sería lamentable. Es posible que puedas derrotar al monstruo si puedes anticipar su ataque, pero el Kraken puede verte a ti y a tu barco antes de que tú los veas. Los calamares colosales viven en aguas profundas y tienen los ojos más grandes entre todos los animales. El ojo del calamar es del tamaño de un plato. Gracias a esto pueden ver a sus presas desde lejos. De manera similar, un Kraken detectaría el barco mucho antes de que el sonar pudiera detectar al Kraken. Siempre tendría la sorpresa a su favor. Créeme, eso no es bueno.
En todo el mundo el transporte de carga por barco estaría disminuyendo. Las aerolíneas proporcionarían la única conexión segura entre los continentes. Esto aumentaría la contaminación del aire. El enemigo más exitoso del Kraken serían los submarinos. Viajan a grandes profundidades y están equipados con potentes ecolocalizadores para ayudar a detectar al Kraken de antemano. Los submarinos también están bien armados, y el cuerpo redondo de metal no es tan fácil de destruir. Un solo Kraken puede ser derrotado por un submarino. Pero, ¿y si hay varios monstruos marinos? 3 Kraken pueden envolver sus tentáculos alrededor del submarino y arrastrarlo más profundamente en el agua, donde la presión destruirá a su enemigo. En otras palabras, serían tu crush. La existencia del Kraken cambiaría drásticamente el desarrollo de muchos países. Y si Cristóbal Colón en su famoso viaje hubiera notado una isla que pensó que era el Nuevo Mundo, se acerca, pero tentáculos emergen de la isla y hunden el barco de Colón. La colonización de América del Norte se retrasaría, tal vez hasta que se inventen los aviones. Y el primer vuelo con tripulación no fue hasta el siglo XX. No habría Hollywood, no habría hamburguesas, ni música estadounidense famosa, no habría YouTube, lo que significa que no estarías viendo este video en este momento. Lo peor de todo es que Internet tampoco existiría, y todo esto por un estúpido calamar monstruoso. Los vikingos no habrían navegado en sus barcos para asaltar y colonizar territorios extranjeros. La historia de Noruega, Suecia, Finlandia y otros países nórdicos habría cambiado drásticamente. Quizás el Titanic no hubiera chocado contra un iceberg, sino con un monstruo marino gigante. Sin embargo, es poco probable que la gente hiciera viajes en enormes transatlánticos en un mundo donde existe el Kraken. Quizás, sin embargo, el Kraken no sería tan agresivo. Aún así necesitaría mucha comida, y debido a la creciente población de estos monstruos, habría mucha menos comida en el océano. Por lo tanto, el Kraken saldría cada vez más a la superficie para cazar. En el futuro, el Kraken migraría más cerca de la costa. En muchos países las personas no podrían nadar en el océano. Imagínate flotando sobre las olas y un monstruo del tamaño de un rascacielos nadando justo debajo de ti. Relajarse en el mar y en la playa ya no sería tan popular. Muchos países que viven del turismo se empobrecerían. Cuando los Krakens tuvieran más hambre, intentarían capturar presas en la tierra. Un calamar enorme podría atacar pequeñas ciudades portuarias, casas, muelles, calles, todo lo que pudiera aplastar. Se arrojan una enorme cantidad de plástico al océano cerca de las costas de países grandes. Miles de millones de toneladas de plástico que molestarían al Kraken. Un monstruo enojado y hambriento podría atacar puentes como el Golden Gate. Imagina que un calamar enorme rodea el puente y bloquea todo el tráfico. Algunos de estos calamares podrían romper los fuertes cables con su fuerza, y toda la estructura colapsaría en el agua. Es bueno que el Kraken no exista realmente en nuestros mares y océanos, al menos hasta donde sabemos. Pero ¿podría haber existido realmente el monstruo? Las leyendas se remontan a años atrás, pero la evidencia científica apareció a mediados del siglo XIX. En 1857 se descubrió un pico de calamar de más de 7 centímetros de diámetro en la costa de Dinamarca. Se encontraron otros enormes restos de calamares en las Bahamas, y luego los científicos se convencieron de que existían calamares gigantes. Si bien se han descubierto oficialmente calamares colosales desde entonces, han pasado más de 100 años y todavía no sabemos hasta qué tamaño máximo pudieron crecer. El hecho es que los calamares colosales son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Viven en las profundidades del océano, donde es un desafío para los científicos llegar. Cualquier inmersión a mayor profundidad requiere un equipo voluminoso y potente. Los batiscafos submarinos y las cámaras producen mucho ruido y luz, que los calamares perciben esto desde lejos y huyen antes de que podamos verlos. La leyenda del Kraken probablemente apareció debido a un calamar colosal real. Las personas en el pasado no sabían sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando vieron una por primera vez, la describieron como un monstruo terrible y enorme. Es difícil saber si estos enormes calamares eran del tamaño de una isla pequeña, porque la verdad es que solo hemos estudiado alrededor del 5% del océano. Puede ser que en sus profundidades naden monstruos mucho más terribles que el Kraken, como mi sobrino Peter. El agua burbujea debajo de tu bote como si algo saliera del agua. Se acerca más y más. El agua parece hervir.
De repente, ves mandíbulas gigantes y dientes relucientes. Segundos después, un enorme tiburón salta del agua y aplasta el bote de un solo bocado. Es el megalodón, el pez más grande que jamás haya existido en la Tierra. Nos imaginamos al megalodón así, una versión ampliada del tiburón blanco durante mucho tiempo, pero los científicos continúan discutiendo sobre su apariencia. Hasta el momento coinciden en que el aspecto de este tiburón gigante estaba equivocado. Estos son los datos de los que los científicos están seguros. Tamaño unos 15 metros de largo. Eso es tan grande como un autobús escolar y comparable a la longitud de un vagón de tren subterráneo. 8,5 veces la altura de una persona promedio. Comparémoslo con el tiburón blanco moderno. El megalodón es 3 veces más grande, pero eso es solo una estimación aproximada. No tenemos un esqueleto completamente conservado del megalodón. Eso es porque no tenía huesos sino cartílagos. No quedó mucho de eso en los 3,6 millones de años transcurridos desde que se extinguieron los megalodones. Todo lo que sobrevivió fueron dientes y algunas vértebras. En comparación, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años, pero sus huesos sólidos están perfectamente conservados y tenemos muchos ejemplos diferentes de sus esqueletos. Los científicos han calculado el tamaño de un megalodón en función de sus dientes y mandíbula. Este es un diente, mide aproximadamente 18 centímetros de largo, más grande que la palma de tu mano, y 3 veces el tamaño de los dientes de un tiburón blanco moderno. La mandíbula del megalodón medía 2 metros de ancho y tenía 5 filas de dientes, un total de 276 dientes afilados como navajas. Los otros restos conservados son la columna vertebral. Consta de 150 vértebras, cada una de 15 centímetros de ancho. Contienen mucho calcio porque al megalodón le encantaba la leche fresca y fría. Es porque las vértebras tenían que soportar la enorme masa de un tiburón gigante. Con base en estos fósiles, los científicos crearon un modelo y calcularon solo el tamaño aproximado del megalodón, pero difícilmente podría haber sido más grande, y se debe a la respiración. Cuanto más grande es el pez, más oxígeno necesita, lo que significa un área branquial más grande. Ese es el órgano que filtra el agua y recoge el oxígeno. Si el megalodón fuera más grande, tendría problemas para respirar. Entonces los científicos creen que los 15 metros es el tamaño máximo de un individuo. En promedio, eran unos pocos metros más pequeños. Ahora hablemos de peso. En promedio, un megalodón pesaba entre 30 y 35 toneladas. En comparación, un tiburón blanco pesa 1 tonelada. Eso es 30 veces menos. Confía en mí. Un autobús escolar es 4 veces más ligero, con 7,5 toneladas. El peso de un megalodón se puede comparar con el de un Boeing 737 vacío. Pero la ballena azul moderna supera al megalodón en tamaño y peso. 30 metros de largo frente a 15, el doble de largo. El peso de la ballena azul es de unas 180 toneladas. Eso es de como 6 megalodones o 6 aviones de pasajeros, o como 33 elefantes adultos. ¿No te encantan las comparaciones? Ahora vamos a la aparición del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y probablemente se parecía a un tiburón tigre de arena gigante. Hocico aplanado, ojos pequeños. Su aleta dorsal se movía hacia atrás. El tiburón de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Es posible que haya tenido manchas de color marrón rojizo, como un tiburón de arena en todo el cuerpo. Solíamos pensar en el megalodón como algo aterrador desde los primeros hallazgos de sus fósiles. Eso fue en la época del Renacimiento, cuando la gente encontró algunos dientes en las rocas. Al principio se pensó que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes, y aquí está el primer dibujo de cómo se veía supuestamente el dueño de estos dientes. Un hocico enorme con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados como navajas. También tenemos evidencia de que los megalodones eran los reyes cazadores brutales de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal fue el ariete. Sin embargo, el megalodón era un nadador lento. Solo podía acelerar hasta 18 kilómetros por hora. En comparación, el tiburón blanco moderno puede alcanzar las 50 kilómetros por hora en una carrera por su comida. El nadador humano es más rápido, solo puede alcanzar 10 kilómetros por hora. Bueno, buena suerte con eso, pero el megalodón tenía una masa increíble. Aunque lento, su ariete tenía un poder tremendo. El megalodón tomaba a su presa por sorpresa, solo tenía una oportunidad de golpearla. Si fallaba, tomaría demasiado tiempo un segundo intento. La maniobrabilidad del megalodón era comparable a la de un camión grande.
Pero si tenía éxito, la presa quedaba aturdida y no podía moverse. En ese punto, el megalodón apuntaba a puntos vulnerables como las aletas y la cola de la presa. Los científicos han encontrado muchos restos de ballenas antiguas con marcas de dientes del megalodón. Resulta que el tiburón gigante sabía dónde estaban ubicados los órganos vitales de su presa y podía atacarlos. Cuando la presa estaba inmovilizada, el megalodón enseñaba los dientes. Una persona adulta podría caber fácilmente en su mandíbula abierta, y según varias estimaciones, la fuerza de la mordida del megalodón era de casi 11 toneladas. Imagina el peso de 3 CV concentrados en la punta de un diente afilado. Eso es 9 veces el poder de la mordedura de un tiburón blanco más grande y 6 veces el poder del poseedor del récord moderno de mordida, el cocodrilo de agua salada. Mira un mapa de donde se encontraron los restos del megalodón: América del Sur y del Norte, Europa, Asia, Australia. Era el amo de todos los mares y se encontraba cómodo en cualquier parte de nuestro planeta. Incluso hemos encontrado algunos restos del tiburón gigante en sedimentos de agua dulce. Quizás no tenía miedo de entrar en los ríos para cazar. Otros científicos dicen que tal vez el megalodón ni siquiera era un depredador, debido a su tamaño. No podía nadar rápido, ni siquiera podía dar saltos cortos como el tiburón blanco. Si la presa intentaba escapar, el megalodón no se apresuraba a perseguirla porque nunca podría alcanzarla. Otro problema es el esqueleto del megalodón. El cartílago es más débil que los huesos. Entonces la musculatura del tiburón gigante no era tan masiva y robusta en primer lugar. El megalodón puede incluso haber sido un carroñero y nunca haberse metido en peleas. Esta es una de las razones por las que los antiguos tiburones se extinguieron. A los megalodones les gustaban las aguas cálidas y poco profundas con temperaturas que oscilaban entre los 12 grados centígrados. Pero hace más de 3 millones de años el clima se volvió más frío. Esto privó a los megalodones de territorios y mucha comida. Las ballenas primitivas, que habían sido la dieta principal de los tiburones gigantes, comenzaron a desaparecer. Los depredadores más rápidos tomaron los restos de comida. El megalodón comenzó a morir de hambre. En la evolución, un nuevo jugador entró en el campo: las ballenas dentadas, ancestros de las orcas modernas. Vivían en manadas y tenían cerebros más grandes que el megalodón, entonces con el tiempo comenzaron a competir con él. Se aprovecharon de su torpeza. Un grupo de orcas podría ganar fácilmente una competencia contra un tiburón gigante. Muchos científicos creen que esta fue la razón de la desaparición del tiburón más grande del mundo. Pero hay teorías de que el megalodón sigue vivo y vagando por las oscuras aguas de nuestro planeta. Varios pescadores australianos supuestamente se han encontrado con un tiburón de un tamaño increíble, pero nadie puede confirmar estos testimonios. Los fanáticos de esta teoría creen que los tiburones gigantes pueden esconderse en aguas profundas lejos de los ojos humanos. En la fosa de las Marianas, por ejemplo, es el lugar más profundo de nuestro planeta. Es más profundo que si, por ejemplo, metieras el monte Everest en el agua. Incluso hemos encontrado allí los dientes de un megalodón, pero la ciencia dice que un tiburón tan gigante no podría vivir en la fosa de las Marianas por muchas razones. Una, hace demasiado frío. El megalodón probablemente era un pez de sangre fría, entonces tenía que usar el calor de su entorno para sobrevivir. Pero el agua en la fosa de las Marianas es fría, a unos 4 grados centígrados. Eso es porque cuanto más profundo, menos luz solar entra allí. La segunda razón es la presión. Cada 10 metros de profundidad aumenta la presión en una atmósfera. Es decir, a una profundidad de 30 metros, el agua te presiona 3 veces más fuerte de lo que sientes en la superficie. Los músculos y cartílagos débiles del megalodón no le permitirían sumergirse demasiado en la fosa de las Marianas. Y lo más importante, la comida. Cuanto más lejos de la superficie del océano, menos organismos vivos. Los megalodones solían comer ballenas primitivas que iban desde 3 a 7 metros. En la fosa de las Marianas solo habitan peces pequeños. Un megalodón nunca sería capaz de atrapar uno, y a juzgar por su tamaño, todo lo que hacía el megalodón era comer y luego buscar comida nuevamente. Compara su peso con el de un humano. El ser humano promedio debe obtener alrededor de 2.000 calorías al día con un peso promedio de alrededor de 80 kilogramos. El megalodón pesaba 470 veces más y necesitaba muchas más calorías, entonces incluso todos los peces que habitan en la fosa de las Marianas difícilmente podrían alimentar a un megalodón por unos pocos días. Así que todas estas teorías, por supuesto, no son ciertas. Pero aún así sería prudente tener cuidado. ¿Sabes a qué me refiero?